Buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar del globo terráqueo desde el que se conecten con este podcast de Factor Cultura, diálogos especializados en gestión del patrimonio cultural. Este es nuestro quinto número. Ya son 4 ediciones en las que hemos tratado de llevar a ustedes la palabra de personalidades importantes de la gestión y la teoría del patrimonio cultural. Iniciamos, como recordarán, con el exdirector general para la cultura de UNESCO, Francesco Banderín. Nos habló de su experiencia en UNESCO, de su aporte teórico fundamental, por ejemplo, para este nuevo concepto de paisaje histórico urbano. Y pues de la evolución de la Convención de Patrimonio Mundial desde esa visión de alguien que, habiendo nacido en Venecia, pudo seguir a lo largo de toda su vida con esa temática. El segundo número fue dedicado a conversar con Olimpia Niglio, fundadora de Reconéctate con tu Cultura, una institución que en poco tiempo ha logrado estar presente prácticamente en todo el planeta. Trabaja con y para los niños. También hablamos de algunos temas teóricos con ella, por supuesto. Pero Reconéctate con tu Cultura es realmente una experiencia sobre la que todos deberíamos estar enterados. En el número 3 tuvimos a un geógrafo de muchísimo prestigio, al doctor Antonio Zárate Martín. Nos habló del concepto de paisajes culturales desde el punto de vista de un geógrafo, porque tiene mucho que ver la geografía con esa forma de entender la relación entre el hombre, la naturaleza, en la gestación de ambientes culturales. Zárate Martín también nos habló de su defensa, felizmente exitosa para beneplácito de todos, de Toledo, en su natal España. Y el cuarto número estuvo dedicado a hablar de la experiencia de Francisco Vidargas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde desde hace más de 30 años él está vinculado al tema de patrimonio cultural, como punto focal de México ante UNESCO, como subdirector de la oficina dedicada a Patrimonio Mundial y hoy día como su director. En esos 30 años él ha sido testigo de toda esta evolución del concepto de patrimonio cultural y patrimonio mundial. Ha explicado también en ese diálogo la lucha por la conservación de un número tan grande de bienes culturales. México tiene más de 30 de bienes de patrimonio mundial. Y también sobre un caso muy importante que es la ruta huitzárica, último bien inscrito por México y que se elaboró bajo la impronta de los propios huitzáricas, lo que hace de este caso uno de estudio e interés. Hemos prometido volver a tratar este tema en algún próximo número del podcast. Hoy día volteamos hacia la arqueología. Tenemos como invitado al descubridor científico del Señor de Zipán, Walter Alba, como ustedes seguramente ya se percataron. Pero es un motivo de especial deleite recibirlo para nosotros, porque desde hace muchos años hemos podido aprender de su ejemplo, de las largas conversaciones con él, de sus enseñanzas y recibir su generoso apoyo,
lo que hace que le tengamos una deuda inmensa. Los primeros días, cuando tomaron esa difícil decisión de hacerse cargo y proteger Zipán para que no continuara el huaqueo, inclusive algunos otros colegas suyos le habían dicho que no valía la pena, que ya estaría el sitio demasiado saqueado, que las condiciones eran y los riesgos eran muy grandes. Pero usted y su equipo decidió seguir adelante. En esos días hubieron momentos de especial tensión. Tenían ustedes apoyo policiales y hubieron una serie de incidentes. Pero recuerdo haberlo oído hablar de algún momento en el que la población realmente, con un ánimo muy caldeado, exigía la entrega de lo que ellos consideraran tesoros. Y usted decidió permitirles el paso hacia el lugar donde estaba la tumba, las cosas que se iban descubriendo de la tumba. Era difícil, era riesgoso, pero a partir de ese momento algo cambió. Cuéntenos, por favor, acerca de esa experiencia. Desde el momento que iniciamos la excavación, la situación era tensa porque, aparte de los profanadores, la población había acudido al monumento a recoger los despojos dejados por los profanadores, ¿no? Entonces, tuvimos que desalojarlos, iniciamos el trabajo de investigación, incorporamos también a algunos pobladores como trabajadores y bajó un poco la tensión, pero en el momento en que se descubre la tumba, cuando comienzan a aparecer los objetos metálicos, y en la población corrió y pensaban que en la tumba tenía que ser repartida entre ellos. No hablaban de tumbas, sino hablaban de oro, porque lamentablemente el desconocimiento y la permanente actividad de los profanadores les había dado la visión de que los monumentos, los sitios arqueológicos eran lugares donde se podía obtener oro. Entonces, la población cuando se enteró, por los trabajadores, porque todo, nuestro trabajo era público, ¿no? Todos podían mirarlo, visitarlo. Toda la población se congregó con la finalidad primero pensaban que podían tener algo de una suerte de reparto. Y en segundo lugar querían ver, querían ingresar a la tumba para poder mirarla. Fue una decisión muy difícil, porque tuvimos un diálogo muy tenso, agresivo, había un dirigente que era de izquierda, muy radical, entonces él, en un momento yo le puse el ejemplo de que en los países socialistas, quien incursiona en el patrimonio es severamente castigado. Entonces, también dialogué con los pobladores y la tensión fue bajando y le dije, bueno, ¿qué quieren ustedes? Este es patrimonio del Perú, yo estoy aquí, voy a defender esto, los policías que me acompañan van a defender esto. ¿Qué quieren ustedes? Bueno, queremos que nos permita usted ver la tumba. Una decisión difícil, porque podía pasar cualquier cosa. Podían lanzarse sobre los objetos. Bueno, finalmente los convencí de que debían pasar, pero ordenadamente. Y pasaron, fue una peregrinación de cerca de 2 días. Casi toda la población de Zipán y las zonas colindantes ingresaron al museo ordenadamente y podían ver. La tensión bajó y creo que fue ese momento mágico en el que finalmente sintieron la fascinación de lo que era ver la tumba de uno de sus antepasados. Claro, sí, yo creo que es eso. Y también eso que ahí se da como casi anécdota en pequeño, muy intenso, pero con una población pequeña, se puede apreciar a un nivel mayor, a nivel nacional e inclusive mundial. Yo creo, y me gustaría saber cómo ves ese proceso, yo creo que ha habido un fenómeno, en algún momento alguien le llamó el boom de la arqueología en la costa norte peruana,
en la que han habido varios proyectos en esos departamentos de esta zona norteña que han marcado una dedicación extensa en años y muy personalizada en nombres. Pero dentro de ese proceso hubo un momento que creo que marca un antes y un después para la arqueología del norte, para la arqueología del norte peruano, para la arqueología peruana en general y para la arqueología mundial, como dijimos. ¿Qué significa digamos, la presentación oficial del descubrimiento del señor de Zipán en el desarrollo de la arqueología peruana? Yo creo que Zipán definitivamente marcó un gran impacto en la arqueología. Era la primera vez que podíamos presentar al mundo el descubrimiento de una tumba intacta, de la tumba de un hombre importante del antiguo Perú, de un gobernante, siglos de saqueo, y nunca tuvimos la posibilidad de presentar al mundo en toda la magnificencia y la valiosa información que podía brindarnos una tumba, conceptos religiosos, objetos que reflejaban simbologías, eh, la estructura social que implicaba este gobernante. En fin, yo creo que no solamente no tengo que decirlo yo, lo han dicho los demás investigadores. Zipán marcó el punto de quiebre para el impulso de la arqueología peruana. Antes de Zipán, los proyectos arqueológicos eran proyectos de temporada, temporada de 3 meses, en su gran mayoría investigadores del extranjero, que bueno, son colegas que yo respeto mucho, pero en la arqueología peruana faltaba un punto de arranque para un despegue. Y Zipán creo que marcó ese impacto, el hecho de que este trabajo se haya hecho exclusivamente por peruanos, en circunstancias muy difíciles, el gran impacto internacional en la prensa. Zipán fue calificado como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América. En fin, yo creo que ese fue el punto para que un poco de lo que pasó en Egipto con Tutankamón. El descubrimiento de Tutankamón marca el inicio de la investigación arqueológica en Egipto. Y yo creo que Zipán fue eso, un gran impacto, la reactivación del interés por la arqueología, y vino después lo que usted dice, el boom de la arqueología norteña, que lamentablemente hoy ha cesado, no hay casi proyectos de investigación. Yo creo que es el momento en que debemos también motivar a la clase política y a los gobernantes de que tiene que investigarse. La investigación da conocimiento y da sustento a nuestra identidad. Sí, justamente estuve hace no muchos días por otra zona, en realidad, que es Trujillo, pero que he tenido un proceso de investigación muy importante, sostenido, que es el Agua, el Sol y la Luna. Y la percepción que he tenido es que ese proceso ya no está en esa, digamos, efervescencia que en algún momento alcanzó. Y usted me dice que más o menos lo mismo se vive en otros puntos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pedir? Yo diría directamente, en este proceso de gobierno de transición breve, ¿qué se puede dejar de cambio hacia el futuro que nos permita recuperar esa energía que creo que ha marcado claramente la historia del Perú? Antes no había turismo hacia el norte, ya que el turismo suele ser un factor que motiva mucho a los políticos. El turismo hacia el norte era mío. Luego de Zipán y de ese alcanzar sentidos, entender formas de vida, organización social y demás que se logra con este descubrimiento, el mundo voltea a ver el norte peruano. Creo que no deberíamos permitir que eso quede en el olvido. ¿Qué se puede hacer, doctor? El Museo Tumba Real de Zipán es el museo más visitado del Perú. Está en Lambayeque. Cuando se planteó su construcción, en Lima hablaban de que iba a ser un museo faraónico, que no iba a llegar gente a este pueblo apartado del norte del Perú, y hoy es el museo más visitado del Perú.
es resultado de un trabajo de investigación arqueológica. El, la Huaca de la Luna, el Brujo, son resultados de trabajo de investigación arqueológica. Es tan simple. Lo que tenemos que entender es que esa investigación ha impulsado el turismo al norte, pero que se debe seguir investigando porque el turismo viene cuando siente que hay atractivos, novedades, llamémoslo de manera tan simple, ¿no? Pero también el país necesita nutrirse con conocimiento de su pasado. Hay proyectos pequeños que hoy están desarrollándose por iniciativas de algunas instituciones, pero no hay los proyectos oficiales que existieron aquí en Lambayeque, en Tucumán, en Chotuna, los que en el mismo Zipán. Entonces tenemos que convencer a la clase política y especialmente a los que manejan la cultura, que deben desarrollarse proyectos de investigación arqueológica continuados. Es responsabilidad del Estado investigar, conservar y promover el, eh, la herencia cultural del Perú. Claro que sí. Pero tengo entendido que tienen un proyecto grande en avance, que probablemente Tumbas Reales tenga una especie de Tumbas Reales 2. ¿Cómo va ese proyecto, doctor? Bueno, este es un proyecto muy ambicioso, pero ya está, o sea, este, el gobierno regional de Lambayeque, eh, tengo que mencionar que soy actualmente consejero, pero aparte de mi labor de fiscalización, me solicitaron la posibilidad de presentar un proyecto de ampliación del museo, considerando que tiene que mejorarse los servicios turísticos del museo, ampliar el museo. Elaboramos un anteproyecto que fue presentado en un roadshow en Lima ante el empresariado nacional, recibió interés, se presentó una carta de intención y el proyecto, después de la elaboración de un primer perfil, ha alcanzado la suma de 90 millones de soles. Ya la carta de intención está presentada, está en este momento el gobierno regional por suscribir ya el convenio con la empresa y vamos a tener, yo creo que hay que decirlo porque son las metas que debemos proponernos, quizás el mejor museo de Sudamérica. Este proyecto contempla la ampliación de 4 pabellones adicionales, un centro de convenciones que no existe en la región de Lambayeque. Vamos a tener un espacio para un pabellón para niños, una sala inmersiva, una sala inmersiva que es lo que la gente joven quiere ver, ¿no? Estas recreaciones espectaculares en realidad virtual aumentada, con toda la maravillosa mitología que tiene el mundo prehispánico, especialmente la cultura mochica. Hay que pensar que podemos hacer maravillas con esto. Y también espacios recreativos. El museo tiene una extensión de 7,5 hectáreas ya en el centro de la ciudad de Lambayeque. Es una gran reserva que fue, yo creo, eh, acertadamente prevista para poder ampliar el museo y tener un gran centro de encuentro de la comunidad, un atractivo turístico, un centro de investigación. Vamos a construir un pabellón especial que es el Centro de Investigación y Conservación Arqueológica, para tener los laboratorios bien equipados, para tener almacenes donde se pueda guardar en óptimas condiciones todos los testimonios que se han recuperado y que se van a seguir recuperando en la región de Lambayeque. Claro, estoy seguro, doctor, recordando las muchas veces que conversábamos sobre la posibilidad de que hubiera el primer museo, que usted me contaba, por ejemplo, que el arquitecto Celso Prado estaba viendo los primeros proyectos o que yo me iba como un lugar de refugio y de aprendizaje a esa exposición que hubo en el museo, lo que ahora es el Ministerio de Cultura, entonces Museo de la Nación,
en el que recuerdo tantas veces y no puedo dejar de mencionar a alguien que quiero muchísimo y que me enseñó muchísimo, que es Susana, tantas veces que con ustedes, Susana Meneses, que nos dejó hace algunos años, pero nos dejó muchísimas experiencias, enseñanzas, y nos amanecíamos ahí. Recuerdo haber salido a las 3 de la mañana, alguna vez de estar conversando horas y horas de sueños, y yo, por supuesto, aprendiendo. Yo bastante joven entonces, y parecía un sueño el museo que después se tornó en realidad y una realidad potente, por supuesto. Entonces, ahora que escucho de todos estos nuevos sueños y recuerdo esa etapa, estoy seguro que va a ser realidad porque percibo esa energía de entonces, y es esa energía y esa intención, intensidad con la que ha asumido las cosas, creo yo, a lo largo de su vida, Walter Alba, la que ha llevado a estos resultados, que no son resultados personales solamente, sino son resultados importantes para el país. Y creo que ese es el gran mensaje y importantes para el mundo en términos culturales. Eh, una de uno de los momentos culminantes simbólicamente creo que fue cuando tomaron con el equipo de ese entonces la decisión de mantener el cuerpo del señor de Zipán, que estaba fragmentado por el tiempo en partículas que podría considerarse tal vez insalvable, y tomaron la decisión de mantener ese cuerpo dentro de todas las pequeñas piezas óseas que en parte estaban desperdigadas, y en Alemania hicieron una especie de recomposición gracias a la que volvió el señor Rosipán y fue recibido con honores de jefe de Estado. Creo que ese es un momento muy simbólico que nos debe hablar de la continuidad del país. Sí, Alberto, hemos tocado dos temas importantes. La tumba de cualquier persona. Lo más importante en la tumba no es el mausoleo, el acompañamiento, es el cuerpo y el significado del personaje que está sepultado. Los huesos del señor de Zipán estaban desintegrados. No podemos retirarlos y decir que hubo un cuerpo que se desintegró. Hicimos todo el esfuerzo posible aplicando resina acrílica para poder tener la posibilidad de que estos restos que simbolizan nuestro ilustre antepasado puedan ser el núcleo, el centro del museo, porque todo lo que hay alrededor de su tumba fue en homenaje al personaje que representó el poder, que representó el, eh, el- la dinastía más importante de gobernantes de Lambayeque. El retorno de tanto los restos óseos del señor de Zipán como todas las joyas, ornamentos de cobre, cobre dorado especialmente, que estaban en un difícil estado de conservación por efecto del tiempo y la corrosión metal, la corrosión de los metales de cobre, fueron trasladados a Alemania, restaurados en el Museo de Maguncia, mediante un convenio oficial de gobierno a gobierno. A su retorno se planteó la posibilidad de recibirlo con honores de jefe de Estado, una situación inusual y merecía definitivamente este reconocimiento. A pesar que existieron algunas voces discrepantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo recuerdo esto una anécdota muy graciosa porque algunos diplomáticos dijeron que no era posible recibir a vasijas o restos óseos con honores de jefe de Estado, pero primó el criterio del entonces presidente y recibimos al señor de Zipán en la base aérea con honores de jefe de Estado a la marcha del Cóndor Pasa. Fue realmente, yo creo, el momento más importante que he podido experimentar yo como protagonista de esta investigación, y creo que también un gran mensaje para el Perú, la reivindicación de uno de sus más antiguos gobernantes. Cuando llegaron los restos de Lima
a Chiclayo fueron recibidos apoteósicamente en las calles. La gente no se volcó para recibir joyas. Las joyas fueron por otro camino, llegaron en otro vehículo al museo. El pueblo se volcó a las calles para rendir honores a su gobernante, su antepasado. La caja que contenía los restos desfiló por las calles de Chiclayo y la gente de los balcones arrojaban flores. Fue realmente un momento dramático, de gran significado. Eso me trajo a mí mucho a la memoria, algo que yo siempre pensé. Cuando leí Antimemorias de André Malraux, hay uno de los capítulos cuando menciona que uno de los ingleses, cuando trasladan la momia de uno de los faraones, las mujeres egipcias salían a las orillas del Nilo a llorar a su faraón, que se lo llevaban a otro país. Ese momento se reflejó aquí cuando regresó Zipán. La gente con un sentimiento atávico, con un sentimiento que rememoraba toda la fuerza del pasado, recibió al señor de Zipán en las calles. Creo que fue el homenaje más extraordinario y el momento en que la población entendió el peso de su identidad. Y un momento, ojalá, doctor, que pudiéramos, seguramente en algún archivo aún están, recuperar las imágenes de ese momento. Sería muy importante porque estamos viviendo en un proceso, los muchos presidentes, el desorden generalizado, las manifestaciones de violencia y demás. Es un momento de una especie de anomia social que requiere de ese tipo de símbolos. Sería muy importante recuperar ese vídeo, recuperar el momento del retorno, independientemente de los actores políticos. El actor ahí es el señor de Zipán que regresa tantos siglos después con esa energía a sus tierras. Y creo que esa energía necesitamos urgentemente para reponernos como país, para repensarnos como país. El, en este podcast estamos también dirigiéndonos preferentemente hacia quienes están en estudios, grado, posgrado, en general en Latinoamérica, sobre estos campos vinculados con patrimonio cultural en general, arqueología, arquitectura. Y me gustaría saber su visión sobre cómo ha evolucionado la arqueología como ciencia acá e internacionalmente, digamos, en este siglo XXI, ¿no? Porque ya son 25 años. ¿Cómo va la ciencia arqueológica? Sí, yo creo que hay una evolución muy positiva, sobre todo que la arqueología está recibiendo el apoyo de otras disciplinas. Ya no se concibe un trabajo arqueológico sin una participación multidisciplinaria, ¿no? Ahora el avance también de la tecnología es dramático, ¿no? Cuando excavamos en Zipán, para tomar fotos verticales teníamos que subirnos a una escalera de 3 metros de altura para poder captar buenas imágenes. Ahora tenemos drones. Antes teníamos que hacer un levantamiento topográfico con teodolito y el levantamiento de un monumento demoraba meses. Ahora todo se puede hacer con drones, aerofotogrametría, en fin, ahora hay toda una serie de técnicas. Entonces, esto facilita mucho la etapa básica de la arqueología, que es el debido registro meticuloso, exigente, que va a permitir después el proceso siguiente, que es la interpretación. Entonces yo creo que estamos en un avance significativo de la arqueología, pero también lo que insisto es que necesitamos que un país como el nuestro debe implementar un presupuesto para trabajo de investigación arqueológica. Sí, la tecnología sin duda está permitiendo recoger información que a veces inclusive que pasaba desapercibida por la calidad de la vista que puede tener uno de estos aparatos complejos o los datos y los patrones que puede percibir la IA. Pero los arqueólogos y su formación humana
Recuerdo una imagen de hace años en la que estaba usted, me parece que con Bruno hacían un estudio sobre las expresiones de los rostros mochica en los huacos. Y recuerdo que pasaban horas de horas fotografiando y mirando y comparando, y tenía usted una gran cantidad de imágenes de huacos y iban a hacer un estudio sobre eso, ¿no? Sobre la capacidad de expresión en ese arte de hacer estos huacorretratos, como coloquialmente se llaman. Eh, Eso requiere también una visión muy humana de las cosas. Se tiene también esa formación, la formación técnica hace que un poco se olvide la otra parte, que es la interpretación, tal vez, que usted decía. Sí, yo creo que, bueno, especialmente los mochicas nos han dejado un extraordinario legado de imágenes, de un realismo extraordinario, de una calidad expresiva. Lo que tú dices, los llamados vasorretratos o retratos son una de las obras maestras, no solamente del arte peruano, sino del arte universal, ¿no? Es un poco comparado con el arte clásico. Pero también la cerámica nos da las imágenes y la investigación de tumbas, de templos, de imágenes representadas en las fachadas, como en el Brujo, en la Vaca y la Luna, nos da todo un bagaje de conocimiento que hoy en la arqueología, sobre el conocimiento sobre las mochicas, ha avanzado y tenemos una bibliografía extraordinaria. Creo que poca cultura del mundo tiene ahora tanto avance en información arqueológica. Sin embargo, yo insisto en que nos falta todavía muchos monumentos por investigar y sobre todo recuperar la información antes que se pierda. Se está perdiendo aceleradamente toda la información sobre los sistemas de riego. Es la base de la cultura mochica y de toda la cultura del norte peruano, fue el sistema de irrigación. Se está perdiendo irremediablemente por el avance de la agricultura, por el avance de los procesos de urbanización. Estamos perdiendo yacimientos que no son monumentales, pero que pueden darnos una información importante sobre asentamientos humanos, sobre centros poblados. Entonces, estamos luchando contra el tiempo. Y insisto, es importante impulsar proyectos de investigación, especialmente en los sitios que están en alto riesgo de pérdida. El tema del patrimonio y el agua ha cobrado una gran importancia de cara a el proceso de cambio climático. Hay tecnologías ancestrales más eficientes para el uso del agua o por lo menos más adecuadas territorialmente, ¿no? Hace poco, un arqueólogo de origen inglés y argentino, Kevin Lane, ha restaurado antiguas represas, no sé si es el término exacto, que que son prehispánicas y que por una inversión mucho menor a la inversión que significa construir una represa de las modernas con concreto y más durabilidad por los materiales, significa una oportunidad muy importante para recuperar, para mantener reservas de agua que se van perdiendo inclusive en estas partes altas de nuestro país. La arqueología muchas veces nos da información que no son los políticos o las personas que toman decisiones más pragmáticamente no suelen escucharlas, ¿no? Recuerdo que en ese fenómeno del mega niño, usted mucho tiempo antes advertía a las autoridades que sus estudios arqueológicos en algunas huacas demostraban que la periodicidad, la temporalidad del fenómeno del niño eh, era, digamos, estaba cantado que venía un fenómeno muy grande. Me acuerdo que en esa época me parece que
ya coincidió con el periodo en que María Ofelia Cerro Moral, nuestra común amiga, mi jefa en el Congreso, lo apoyaba para tener reuniones y hablar de esto, y no había digamos, la atención debida a una advertencia que venía de un científico estudiando datos científicos, pero utilizando como fuente de información las huacas. ¿Cómo hacemos para que esa información que produce la arqueología y que puede significar mejoras en la calidad de vida, en la gestión del agua, en muchos factores de hoy día, se incorpore en nuestra forma de ver el proceso de desarrollo? Yo creo que la arqueología nos puede brindar datos y pautas para el manejo adecuado de los ecosistemas, ¿no? En la costa norte, todo el sistema de riego dejado por los mochicas y las culturas posteriores es la mejor demostración de la arqueología que alcanzaron estos pueblos. Que conducían agua para irrigar estas tierras que hoy están desérticas. Pero por otro lado también canales que fueron abandonados, canales que fueron cortados por cauces aluviales. Esto podemos fecharlo tanto con los datos que hay en las investigaciones arqueológicas, por ejemplo en la Huaca de la Luna y también en Zipán. Tenemos datos de que alrededor del siglo VI de nuestra era se produjo un evento catastrófico del Niño que afectó severamente estos monumentos, pero que el pueblo mochica logró superar eso y probablemente después vino otro evento que pudo haber causado, como piensan algunos investigadores, el colapso de la cultura mochica. Y en los datos etnográficos, etnohistóricos, perdón, hay también referencias a los grandes aluviones, ¿no? La famosa leyenda de Ñanlap o Nailam, el héroe mítico civilizador de Lambayeque. Esta dinastía termina con un mega niño que destruye toda la cultura y que termina con la dinastía de los gobernantes de Lambayeque. Este meganillo alrededor del siglo XI fue también catastrófico y probablemente marcó el colapso de una gran organización sociopolítica. Otro tema, doctor, que tratamos de hacer recurrente y pensar en él es el del turismo. Tal vez, aunque sea el museo más visitado del Perú, el de Tumbas Reales, y los sitios tienen un nivel de visitas, no han sufrido la presión que vemos en otros puntos, ¿no? Inclusive dentro de puntos de nuestro propio territorio, como el caso de Machu Picchu, pero sobre todo si salimos fuera, usted ha tenido muchas ocasiones de recorrer diversos países y ver el turismo masivo. ¿Qué podríamos hacer para orientar positivamente el fenómeno del turismo en el Perú y no correr el riesgo, aunque estamos lejos aún en cifras de eso, pero hay momentos en los que se ha dado cierto exceso de presión? Cusco, por ejemplo, en Año Nuevo comenzó a ser una tradición de que se juntaran un poco con los ánimos de desorden jóvenes de diversos países del mundo, y durante unos años generaron cierto nivel de desorden. No, repito, el gigantesco de otros lugares, pero ¿cómo deberíamos avanzar en turismo para avanzar positivamente en buenas relaciones sin romper con las poblaciones y todo eso? Yo creo que tiene que hacerse una evaluación cuidadosa y sobre todo un poco bajar la presión sobre sitios emblemáticos, como es el caso del Cusco. Debemos crear otras alternativas, ¿no? El proyecto, por ejemplo, de otros puntos de interés turístico para que la presión turística no se concentre en un solo lugar. En el caso del norte, yo creo que no hay eso porque la oferta turística está bastante diversificada, ¿no? Entonces, eh, no estamos todavía en los niveles de tener una preocupación muy grande por esto, pero sí debemos prever lo que pueda pasar en el futuro, creando circuitos, sistemas de circulación adecuados en los monumentos,
protección de las áreas arqueológicas, ¿no? Claro que sí. Otro tema que hemos tratado de mantener recurrentemente es el del educativo. Yo sé que ustedes han hecho grandes eventos movilizando población escolar desde muchos años antes, aún antes de que existiera el propio museo. Con el museo he podido apreciar personalmente y en muchas fotografías filas inmensas de estudiantes, de escolares, sobre todo, bueno, también seguramente universitarios, pero a los escolares se les reconoce y eso es sumamente importante. Sin embargo, parece, lo conversábamos, por ejemplo, con Olimpia Niglio, que ha formado Reconecta con tu Cultura para trabajar con niños, nos parece que digamos, la versión formal de instituciones como el propio ICOMOS es ver el proceso educativo solamente de los expertos, arqueólogos, arquitectos, conservadores y todas las otras especialidades, y no ver la formación de formadores. Nosotros creemos que los profesores de nivel escolar deberían tener, yo sé que ustedes han hecho capacitaciones para ellos en más de una ocasión, pero formalizarse. Reclamamos inclusive un comité de ICOMOS que sea para profesores de nivel escolar, no para profesores de filosofía del patrimonio, de teoría del patrimonio, de restauración muy especializada, sin dejar de lado eso, por supuesto, sino para formadores de jóvenes y niños. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar? Porque los niños se están olvidando con eso de la tecnología, de vivir solo en las pantallas, se están olvidando del mundo real muchas veces. Sí, yo creo que lo que usted dice es importante y coherente. Tenemos que formar profesores que orienten su interés a educar a los niños en nuestra herencia cultural, en el conocimiento de nuestro pasado. En este momento, una de las deficiencias es que ni siquiera hay cursos de historia del Perú antiguo en los colegios, ¿no? Hay que implementar en la currícula escolar. En la época en que yo estudiaba, por lo menos teníamos el curso de historia peruana, ¿no? Entonces, yo creo que también los museos tienen que convertirse en centros educativos. El lema del museo cuando lo creamos fue: el museo es un aula abierta, y siempre tenemos estos cursos para los niños, eh, pero también tenemos que nosotros situarnos. La gente joven hoy va por las imágenes. La gente hoy está bombardeada por tecnologías. Nosotros tenemos que llegar a utilizar esas tecnologías para acercarnos a la gente joven, si no, nos vamos a alejar. Por eso el interés en el museo de crear una sala inmersiva, un espacio lúdico, para que los niños aprendan y se identifiquen con su pasado y con el Perú a través de estos mismos mecanismos que hoy están tan vigentes por la tecnología. Claro, y las posibilidades son inmensas porque con recursos aún mucho más sencillos, ustedes plantearon un museo bastante innovador en ese sentido cuando se inició el Reales de Zipán, ¿no? Entonces, sí, realmente han demostrado que las posibilidades de utilizar tecnología, utilizar mecanismos creativos como esos espacios con movimientos de los personajes antiguos. Y dentro de todo eso a mí siempre me produce nostalgia porque fue una de las primeras cosas así impresionantes que vi como la representaban, la cantata del Señor de Zipán. Sigue representándose como que sucedió con la cantata en un momento muy sobrecogedor para mí de joven. Sí, yo creo que esa fue una iniciativa de los artistas de concebir esta cantata, que siempre se presenta. Los actores ya llevan 25 años presentando esta obra. No solamente la han presentado en Lambayeque, sino en otros países de América, ¿no? Incluso una vez estuvieron
en una gira en Nueva York y fue un éxito porque se trata de rescatar en esta cantata no solamente la presencia o la recreación de este personaje, sino el mensaje que viene implícito, ¿no? El mensaje de conservación de la cultura, el mensaje de identidad y el mensaje incluso de proteger la naturaleza, que viene implícito en toda esta obra maravillosa, ¿no? Pero también nosotros estamos hoy muy interesados en tener un trabajo de interculturalidad, especialmente con las UGELes de educación, para convocar a los alumnos, ¿no? Acá, como consejero regional, yo ya estoy jubilado del museo, pero me invitaron para participar en la actividad como consejero regional. He impulsado una ordenanza regional que declara de interés la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, porque el patrimonio arqueológico tiene una legislación bien definida, pero el patrimonio histórico tenía muchos problemas en las tres ciudades, que son Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo. Los monumentos históricos los traen abajo, las casas antiguas las destruyen. Entonces, estamos tratando con esta ordenanza de también proteger el patrimonio histórico, porque es la identidad urbana de estas ciudades. Si se terminan con no, estas ciudades van a convertirse en pueblos de concreto, cemento y vidrio, ¿no? Es un punto importantísimo, doctor Alba, la cantidad de pueblos que son irreconocibles en el Perú es lamentable y la gente no percibe lo que está perdiendo, ¿no? Porque en el subconsciente de todos está la idea de, ay, cómo me gustaría que vengan turistas, locales, cercanos, lejanos, nacionales o internacionales. El turismo es una fuente económica. Y yo me pregunto cuando veo esas poblaciones que aún pequeñas se parecen a la parte, yo siempre digo, no sé por qué imitan las partes más feas de Lima. Lo peor de Lima lo reproducen en todo el Perú. Entonces sí que hay que proteger muy intensamente, porque además es la continuidad de nuestro territorio. No es solamente arqueología, la vida continuó y continúa. Y yo también creo, doctor, que debemos trabajar, por ejemplo, el museo CIPAN es un esfuerzo no solo de museología, sino de diseño, de concepción del espacio, de reinterpretación de lo que era una huaca. Es decir, es un museo que con el tiempo también puede declararse como edificio patrimonio. Y debemos hacer eso, debemos generar patrimonio para el futuro. En ese sentido, porque habría tantísimo que hablar, tantas cosas que se me ocurren, inclusive desordena viendo imágenes, porque ha sido para mí muy intenso. Yo he aprendido de patrimonio Escuchándolo a usted, a Susana, a ese equipo tan interesante e intenso que tenían. Pero tenemos que terminar. Y siempre tratamos de terminar este podcast pidiéndole a nuestros invitados un mensaje para los jóvenes que están sobre todo en proceso de formación, eh, grado, pregrado. ¿Qué podría Walter Alba dejarles como mensaje en esa carrera que están emprendiendo? Bueno, yo creo que el único mensaje es pensar en que tenemos que trabajar por este país, tenemos que trabajar para convertirnos en un país con identidad, con desarrollo, pero sobre todo conservando esencialmente nuestra identidad y nuestra cultura, que nos hace diferentes frente al mundo. Muchas gracias, doctor Alba. Ha sido muy grato conversar con usted durante estos minutos, pero el tiempo del podcast, este quinto podcast, llega a su final. Queda en el tintero muchísimo. Sería tan interesante escucharlo, por ejemplo, hablándonos sobre su vasto conocimiento de la cultura mochica, entre otros muchos temas que, bueno,
tendremos ocasión de traer a esta pantalla, porque Factor Cultura tiene el compromiso de continuar con este trabajo de difusión del conocimiento del patrimonio cultural a pues toda la sociedad, y especialmente a quienes están en proceso de formación en temas vinculados con el patrimonio cultural. De esta manera estamos culminando nuestro 5º número, pero los invitamos a mantenerse atentos, porque cada 15 días un nuevo número del podcast de Factor Cultura, diálogos especializados en gestión del patrimonio cultural, estará disponible para todos ustedes. Hasta cualquier momento.